Santo. Y dice así, desde el versículo 21, dice, y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mismo le indicó, a través del ángel, le indicó que tenía que llamarle Jesús. Jesús, ¿qué significa Jesús? Significa salvación. Yeshua, salvación. Jesús, cada vez que tú pronuncias esa palabra, Jesús es salvación mía. Por eso le dijo el ángel, llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos habló de los pecados, de ese obstáculo tan terrible que hacía separación entre Dios y tú. Te salvó, te quitó ese obstáculo del medio, el pecado. Él te salvará del pecado. El pecado que es el que ha traído a nuestras vidas toda oscuridad, enfermedad, depresión, angustias, amargura, todo lo que tú puedas ver en este mundo, discordias, peleas, deterioro físico, hasta que uno duerme, como cristiano duerme, no morimos, dormimos. El pecado es lo que trajo todo esto a nuestras vidas. Y aquí dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a visualizar el pecado como una cadena que te está atando, que te oprime. Y Jesús dice, yo soy tu salvación, Yeshua, el que va a romper tu cadena, el que va a deshacer toda opresión del diablo, como habíamos visto el domingo pasado. La angustia que trae el pecado a la humanidad. El pueblo que andaba en angustia vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte. Entonces Jesús es así, ese es el nombre, salvación mía. Por eso el ángel le dijo, le vas a poner el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Otra vez menciona un nombre, Emmanuel. Dios con nosotros. Esa es la traducción de Emmanuel. Dios con nosotros. Tanto te ama Dios, que quiere estar contigo, que quiere estar por ti y que quiere estar en ti. Sí, lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y quiso restablecer lo que el pecado hizo, de separarnos de un Dios de amor. Ese obstáculo que era el pecado, lo quitó del medio y podemos llamarle a Jesús Emmanuel. Él viene para estar contigo. Él viene para estar contigo y por ti. En Romanos dices, Dios que no escatimó ni a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios está por ti, está de tu lado. Emmanuel, Dios con nosotros, es algo muy grande. Aquel Dios justo, santo, 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 se dignó a bajar y a estar contigo. ¿Cómo puede ser que este Jesús, que aquí en el mismo libro de Mateo nos está diciendo luego en el Sermón de la Montaña, ¿qué nos está diciendo? Dice, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, que nos expresa
El pecado que hizo que Dios no esté contigo, que esté lejos de ti, lejos de ti. El pecado hizo eso, pero ahora Emmanuel, Dios contigo. ¿Cómo puede ser esto? Si la ley de Moisés nos muestra una justicia perfecta y el mismo Jesucristo, cuando dio su primer sermón, dijo palabras que voy a ver alguna, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Alguna vez usted se enojó con su hermano? Pues es culpable de juicio. Vamos a ver otro. Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿Es culpable de juicio? Es culpable. Estoy dando en el Sermón del Monte, son 3 capítulos. Aquí dice, amad a vuestros enemigos. No puedes amar ni a tu suegra. Lo diría a mi esposo, ¿no? Vas a poder amar a tu enemigo. Vas a poder amar a tu enemigo. ¿Eres culpable de juicio? Aleluya. Ahí nos estamos humillando, ¿verdad? No digo porque a mí con tu mamá la vez pasada me dijo que se fue a una iglesia donde le dijeron que el arbolito era abominación, era pecado. De verdad que mejor es detenerse en lo que sí es pecado. Y eso lo llevó Cristo a la cruz. Uno decora para Cristo, ¿verdad? En vez de hablar de Cristo, la gente que se cree perfecta habla de otras cosas en vez de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz por él. Porque hay cosas que no pueden cumplir. Entonces mejor poner más leyes a la gente, más fáciles de cumplir. Pero si nosotros vamos al Sermón de la Montaña, nosotros vemos que todos estamos lejos de Dios. Y Jesús se llama Emmanuel, Dios contigo. Te libra de tus pecados. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para no ser vistos, también dice. Oh, wow. Porque muchas personas dicen, yo soy perfecto, yo esto, yo. Y delante de los hombres. Y como dice Jesús, bueno, si te alaban las personas, pues que te alaben las personas, yo quiero glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Creyendo en este Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, que te libra de los pecados que te trajeron tantos problemas a tu vida. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pues, ¿cuántas veces señalamos, verdad? Y más estos pastores que me contó tu mamá. ¿Cómo señalan? Este hace mal, este no hace mal. Y sin embargo, tú no ves lo tuyo, ¿no? No juzguéis para que no seas juzgados. Y fíjense aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Todos hacen la voluntad de Dios aquí? Amén. Aleluya. Nadie está condenado aquí. Aleluya. Nadie se enoja aquí. Nadie juzga aquí. Nadie miente aquí. Bendito sea el Señor. Lo hemos cantado. Pueblo de Dios. Pues el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo revela Juan 15. Esta es la voluntad de Dios, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, entonces vemos aquí como Mateo 1 se nos revela que una vez nos concebirá y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. También hemos visto en Lucas, vamos a Lucas. Ustedes saben que en el libro de Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Sin embargo, Jesús vino para morir por nosotros. De esa manera nos salvó de los pecados. San Lucas C2 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. José y María tuvieron que ir a empadronarse por el tema de Augusto César, que dijo que había que ir a empadronarse. Ellos estaban viviendo en el norte, en Galilea, en Nazaret, y ellos tuvieron que viajar a Judea porque ellos eran de la tribu de Judá, y según la descendencia tanto de María como de José, tenían sangre real. Ellos eran descendientes directos del rey David, de dos hijos de David, Salomón por parte de José y Natán por parte de María. Ellos tenían todo el derecho de estar en esa ciudad y llegar y posar como es debido, pero no había lugar para ellos en el mesón. Y los días de su alumbramiento, los días, me gustan los detalles de la palabra, los días, porque cuando uno ha tenido familia, ¿verdad que no empiezan enseguida las contracciones? Algunas empiezan una semana, otras empiezan los 3 días antes de nacer. A mí me empezó las contracciones porque, bueno, yo creo en la redención, ¿no? El mismo día, gloria a Dios. Hasta eso el Señor, cuando estamos permaneciendo en la palabra, hasta tener hijos es fácil. Por eso tuve tantos. Cuando tuve el 6º digo, wow, me gustaría tener otro. Porque es maravilloso como el Señor te responde cuando tú te enfocas en Él, en su redención. La maldición de los dolores de parto vino por el pecado, pero Jesucristo nos redimió de la maldición y hasta eso podemos conseguir con nuestra fe en la cruz del Señor, en la redención. Entonces dice que estando ellos allí, en esos días, fíjense, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él. Fíjense que ellos fueron a Belén. Y yo aquí puse Belén, les voy a lo que dice el diccionario. Belén es una región montañosa con cuevas de piedra caliza, que se usaban como viviendas, establos, refugios o tumbas. Muy bien. Entonces quiere decir que Jesús nació en un lugar que no es como se nos muestra en las películas, con esos establos, era un lugar de piedra, era un lugar que era en la montaña, de piedra caliza, que según las Escrituras, ese lugar donde Jesús nació, Dios me inspiró para poner montañas, pero él en realidad era un refugio donde los pastores tenían un lugar muy especial, lo que se llama Migdal, lo que se llama la torre de las ovejas. ¿Saben lo que hacían en ese lugar? Cuidaban a las ovejas que iban a ser destinadas al sacrificio. Es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no? Me gustaría que leamos, creo que te lo pasé mal, aquí yo no lo puse, pero me parece que te pasé Miqueas 4, 8 al 10. Miqueas 4, 8 al 10, y yo también lo podría buscar aquí, porque todo se cumplió, ¿verdad? Son profecías que ya estaban en las Escrituras y se cumplieron. Sí, Miqueas. Ahí está.
Miqueas está muy escondido, la verdad. Es un profeta, aquí te lo encontré yo también, Miqueas. Miqueas 4, del 8 al 10, dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Esta es la profecía del nacimiento de Jesús. Él nació en un lugar donde sí había animales, donde sí había corderos, pero corderos destinados al sacrificio, porque en Belén era una zona, allí por ahí también, una zona donde había mucho grano, parece el pan. Y Belén, en hebreo, significa casa del pan. Es que el nacimiento de Jesús tiene cada detalle un significado. Nosotros podemos armar un Belén así con hierba y cositas, pero ellos fueron a parar a un lugar muy específico que las Escrituras enseñan que era un lugar especial. Y también en Miqueas 5, 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y tú, Belén, pequeña, pero de ti saldrá el Rey, que te va a librar de tus pecados. ¿Qué ofrenda nos ha dado Dios? ¿Qué regalo nos ha dado Dios en estas Navidades? Podamos tener la revelación de lo que Cristo vino a hacer. Estos animalitos que estaban en ese lugar eran representantes del sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Pero ahora nosotros tenemos el sacrificio de los sacrificios. Te pasé Hebreos. Aleluya. En Hebreos. Bueno, vamos a Juan primero. En Juan 6 dice la palabra del Señor que Él se revela como el pan de vida. San Juan 6. Belén, como dije, es una ciudad que se llama Casa del Pan. Y allí nació Jesús, como si fuera una panadería. Por lo tanto, igual Jesús en San Juan 6, Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué dijo esto? Porque vinieron los fariseos y les dijo: ¿tú sabes qué señales haces para que te creamos? Moisés nos dio el pan del cielo. Y él dijo: yo soy el pan. Yo soy el verdadero pan. Lo que necesitas tú es comer a Jesús. Es algo muy extraño decirlo, pero así como tú comes y te afanas cada día por lo que tengas en tu mesa, come para tu vida espiritual. Come a Jesús, que es vida, que es sabiduría para ti, para tus hijos y para tu familia. Yo soy el pan de vida. Y dice aquí que el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá hambre. Lo dice San Juan 6. Al final no lo busqué aquí. San Juan 6, 36, 37. El 30, 35. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Vamos a estar satisfechos en nuestro espíritu cuando estamos con Jesús, cuando creemos en Jesús. Estamos satisfechos. No vamos a tener
hambre jamás. A veces nosotros como cristianos decimos, Señor, tengo hambre, incluso a veces cantamos. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Pero recuerden que lo tienes a Cristo en tu corazón y puedes tú a través de la palabra alimentarte. Y puedes beber de la fuente que tienes dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Tienes que recordar que está dentro de ti ese río de agua viva. Así como Jesús le dijo a la samaritana, pondré en ti una fuente. Bebe de tu misma cisterna. Bebe y aliméntate de Jesús, de su palabra. La comunión con los hermanos también es necesaria, es un mandato del Señor, no dejar de congregar. ¿Para qué? No para nada, sino para nuestro deleite, porque no vamos a tener jamás hambre y sed, pero sí tenemos anhelo. ¿A qué sí? ¿No anhelamos como cristianos estar en la presencia de Dios? Sí. ¿Verdad que deseamos su presencia? Deseamos que Él nos hable, deseamos fortalecer nuestra fe. Pues si lo deseas, eres un verdadero discípulo del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, en 2 Corintios 2:7, lo puse este pasaje porque como Dios dijo que nunca tendríamos hambre ni sed cuando creemos en Jesús, nunca vamos a tener hambre y sed, siempre vamos a estar con la provisión porque Él es el pan de vida. Entonces sí, igualmente tenemos tribulaciones, ¿verdad? Tenemos circunstancias difíciles en la vida, pero aquí Pablo dice en 2 Corintios 2, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿Alguien está atribulado aquí? Muchas veces estamos, ¿verdad? Atribulados. Estamos atribulados en todo, porque aún estamos viviendo aquí, en esta tierra, en este mundo dominado por el diablo. Estamos atribulados hasta que Jesús nos venga a buscarnos. Satanás va a venir contra nosotros para desfallecer nuestra fe, para que no comamos ahí en la presencia del Señor, nos deleitemos. Y dice, estamos atribulados en todo, mas no desesperados. No desesperados, aleluya. Eso es lo que quiere el Señor. No vas a desesperar, porque tú ya tienes en ti la fuente, tú ya tienes en ti el pan de Belén, la casa del pan, donde nació Jesús. Él es el pan de vida. Para que no estés desesperado. Y dice también, en apuros, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tremendo. Esto es porque ya tenemos el pan. La vida misma nos puede tirar con tantas cosas feas, malas, que nos pueden atribular en todo, mas no angustiados, dice, mas no angustiados, mas no angustiados. Angustiados. ¿Cuántas veces caemos en angustias, en tristezas, en depresiones? Y esto humanamente sucede. Pero dice, si tenemos esto en nuestro interior, no estamos angustiados, salimos de eso, mas no angustiados. Me gusta repetirlo porque en la repetición hace la diferencia. Pablo repetía todo muchas veces. Dice que para ustedes es seguro, para mí es molesto repetirlo, pero para ustedes es seguro repetir las cosas. Dice que atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así somos, en Cristo Jesús, en medio de este mundo de oscuridad y de tinieblas. Entonces tenemos tanta bendición por el nacimiento del Señor y por haber creído en Él. Y para terminar, vamos a ir a Lucas 2. Del 8 al 14. Les he dicho que Belén no solamente era un lugar donde había mucho rebaño de ovejas, también había, como se dice, la casa del pan.
grano para hacer el pan. También la gente pasaba por Belén y compraba sus ovejas para el sacrificio, porque no, en el antiguo pacto no se podía ir al templo sin la ofrenda, por eso ellos compraban el sacrificio y lo traían para hacer la ofrenda. Aquí en Lucas 2, del 8 al 14, si alguien lo lee en voz alta, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, esto es muy significativo, porque los ángeles se presentaron en una noche a esos pastores y les dijeron: ha nacido en Belén un Salvador. Lo vais a encontrar envuelto en pañales. Y ya se repite 2 veces esta frase, envuelto en pañales. Para ellos esa frase no era extraña. Esa frase ellos la usaban porque eran los pastores que cuidaban las ovejas y el rebaño que iba a ser para el sacrificio, y los envolvían en pañales. Envolvían en pañales a las ovejas, a los animalitos, que iban a ser los sustitutos en el juicio, ¿no? en el sacrificio. Imagínense ustedes qué sorprendidos debieron haber estado los pastores, no solamente por la gloria y el resplandor que apareció allí mientras ellos estaban pastando, sino que le dieron ese detalle. Vayan, van a ver al niño, un niño en un lugar donde se cuida ovejitas. Ellos se quedaron sorprendidos, esos pastores. Y con esa frase, lo hallaréis envuelto en pañales. Pañales nosotros, claro, visualizamos el tema de los pañales de los niños, pero en el hebreo es de lo que se envolvía a los corderitos que recién nacían. Ese es nuestro Jesús, el que fue por nosotros a la cruz. Ese sacrificio perfecto. A Él venimos a adorar, a Él venimos a honrar, a Él venimos a reconocer todo lo que Él es. Es tu pan, es tu sacrificio, que mi carne fue puesta para el sacrificio, dice. Y aquí para terminar quiero leer esto. En Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ellos hacían sacrificios de corderitos, traían sus ofrendas por su culpa, por sus pecados, traían sus cosas al templo. El templo que Dios le había dado como diseño a Salomón y también a Moisés en el desierto, un tabernáculo. ¿Recuerdan el tabernáculo? Ese templo y ese tabernáculo es un diseño tal cual está en el cielo. Dios le mostró a Moisés lo que había en el cielo para hacerlo en la tierra. Y los sacrificios que hacían una vez al año en Yom Kippur, entraba con la sangre para redimir los pecados de toda la nación. Y aquí dice, porque
no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no ya en el de Moisés ni el de Salomón. No entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El de arriba, ¿no? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios. ¿Saben lo que hizo Jesús después de dar el sermón de la montaña? Que no, el sermón que recién les dije, no hagas esto, pero yo te digo que no hagas lo otro, no te enojes porque... Bueno, en ese sermón, luego de ese sermón, bajó y tocó a un leproso. La lepra es símbolo del pecado. ¿Cómo Jesús va a hacer eso? Tocar a un pecador. Porque en realidad la misión del Cordero de Dios era llevar el pecado del mundo. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Y dice así, presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse, pues sí, pero eso ya está en tu espíritu, tu redención. Dice, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Aleluya, nos salvaron los pecados, pero también nos necesitamos salvar de este cuerpo que se corrompe y se deteriora cada día y que nos enferma. Él va a aparecer por segunda vez para salvarnos ya. Puede ser que durmamos o puede ser que escuchemos la trompeta, venir aquí y la iglesia sea arrebatada, pero vendrá por segunda vez. Pero en estos, y vuelve a hablar de los sacrificios, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Pero ahora se estableció Jesucristo. He aquí que vengo para hacer su voluntad. Quítalo primero para establecer la gracia. Esto último. Y dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba en ese pesebre, en ese lugar, por ti y por mí. Aleluya. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Amén. Aleluya. Jesucristo no tuvo espacio en la ciudad de David, no tuvo espacio para nacer, pero nació en un lugar donde hoy día podemos entender la razón, para que el Evangelio te sea vivo en tu corazón, para que en estas Navidades entiendas y comprendas el inmenso amor, el intenso amor de Dios que tiene para con nosotros, que ha quitado el obstáculo del medio si tú crees en Él. Aleluya. Y ese obstáculo es el pecado que te oprimía, y Él fue en tu lugar a la cruz. Para eso vinieron a ofrendar los magos, ¿verdad? Luego a Jesús, ahí lo ven los camellitos por ahí atrás. Son los magos que están ahí escondidos, detrás. Le trajeron oro porque Él es rey. Y aparte ese oro luego financió su viaje. Porque luego recuerden que Herodes, ¿qué pasó con Herodes? Quiso matar a todos los niños porque se enteró que un rey había nacido. Y entonces ese oro financió, aleluya. Donde entra Jesús, entra bendición. Dale lugar, dale espacio en tu vida, Jesús. Eres el pan.
el pan para tu espíritu. Y oro incienso, porque es un sacerdote que presenta. Por eso digo, aquí podemos estar todo imperfecto, pero que Él lo presenta ante el Padre perfecto. Él dice que ahí en hebreo, no lo leo todo, pero su propia sangre entró al santuario celestial para decir ya resucité, ya justifiqué a todo aquel que cree en mí. La resurrección de Cristo es la principal causa de que tú eres justificado. La condena fue perfecta, el sacrificio fue perfecto, el cordero fue sin mancha, sin contaminación, para ir en tu lugar, el perfecto para santificarte a ti. Fue culpable para que seamos libres de culpa, fue juzgado para que estemos libres de juicio. Maravilloso Señor, gloria a Dios. De allí los magos entonces, oro, incienso, porque el sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Ya no hay ni Virgen María, ni San Pablo, ni San José, ni San nada. Tú ya puedes entrar confiadamente si tú crees en Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso tú usas el nombre de Jesús y entras confiadamente en la fe, por la fe en su nombre. Y el último regalo, ¿cuál fue? Aleluya, la mirra. ¿Quién le va a regalar a un bebé la mirra? La mirra era el ungüento que se ponía a los muertos. Pero le regalaron la mirra en símbolo de que ese sacrificio, ese niño iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Qué bonito es el Señor, y que en verdad estas Navidades el Señor les revele cuánto amor y la obra tan grandiosa y magnífica que Jesucristo hizo con nosotros en la cruz. Si en esta mañana hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no entendía lo que era el Evangelio ya no se trata de tus pecados, ya tú eres pecador, pero el Evangelio se trata de que Cristo vino a tocarte, a tocar a los leprosos, porque Él iba con una misión a morir luego de 3 años en esa cruz. Así que Él se acerca a ti, Dios contigo, Emmanuel. Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Yeshua, Jesús. Este es Jesús. Y en el nombre de Jesús estamos aquí para adorarle, para crecer en nuestra fe y fortalecernos. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, si nunca le han predicado el Evangelio, lo que hemos escuchado hoy, repita la oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, quiero que me libres de los pecados, quiero que seas mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Voy a orar por ustedes. Bendito sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia, por este pueblo hermoso que ha venido a adorarte en esta mañana y a reconocer que no fue fácil nuestra redención. Costó hasta la última gota de sangre preciosa, pura, sin mancha, inmaculada. Señor, ese sacrificio es digno de ser honrado. Digno de que te demos un espacio en nuestra vida. Es digno porque a ti te